Pues te damos gracias, Señor, por este nuevo día en el que nos reunimos para compartir tu palabra. Vamos a continuar con las enseñanzas para el bautismo en el Espíritu que vamos a recibir hoy. El bautismo en el Espíritu se diferencia de que la confirmación es un sacramento que con la imposición de manos imparte el obispo del lugar. Sin embargo, la efusión del Espíritu Santo es un bautismo en el Espíritu Santo. En griego el bautismo significa sumergirse, o sea, vamos a pedirle al Espíritu Santo, a Jesús, que derrame su Espíritu Santo y nos sumerja, nos inunde de él, ¿no? Y esto es una cosa que podemos pedir los laicos reunidos en oración, como estaban los apóstoles con la Virgen María el día de Pentecostés. No es un sacramento, pero el Espíritu Santo es la promesa del Padre a la que todos estamos invitados, ¿no?, a pedir, porque se nos concederá. Jesús, antes de la ascensión, les decía a sus discípulos: voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. El Espíritu Santo nos capacita para la misión. Transforma nuestras vidas de una manera profunda, porque el poder del Espíritu Santo nos da una experiencia nueva del poder y del amor de Dios. También les dijo Jesús a sus discípulos: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los discípulos habían convivido con Jesús, lo habían conocido, habían escuchado su palabra y realmente eso había ido calando en ellos. El Señor había sembrado su palabra en el corazón de sus discípulos, pero muchas de las cosas que habían oído decir a Jesús no las entendían. Y bueno, también por miedo a veces no se atrevían a preguntar. Les faltaba la acción del Espíritu Santo viva y eficaz en sus corazones. Por eso Jesús predice las debilidades de sus discípulos, porque aún no tenían la fuerza del Espíritu Santo y él conocía la debilidad humana. Tenían muy buena voluntad. Pedro decía: Señor, a ti no te va a pasar nada. Señor, yo daré la vida por ti. Señor, yo te defenderé. Sin embargo, Jesús predice que Pedro le va a negar y Pedro no se lo creía, pero Pedro lo negó. Predice la traición de Judas y predice que se quedará solo porque todos sus discípulos huirían cuando a él lo detuvieron. En Marcos 14:26 Jesús dice: todos ustedes caerán esta noche y ya no sabrán qué pensar de mí. Y se cumplirá lo que dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán sus ovejas. Y de hecho así sucedió, porque no tenían esa fuerza del Espíritu Santo, que es la que ayuda a perseverar y te da la fortaleza en las dificultades. Caminar en el reino de Dios no es un camino de rosas. La vida ya de por sí tiene muchas dificultades, muchos contratiempos, se necesitan muchos esfuerzos. Pues el camino de Dios, del reino de Dios, en el que estamos luchando contra las fuerzas del enemigo que desea que todos nos condenemos, pues es ir a una lucha que si no la libra el Señor con su poder, nosotros no podemos con nuestras debilidades humanas. Por eso Jesús vino a dar su vida por nosotros, para librarnos del pecado y de la muerte. El enemigo quiere que sigamos esclavizados en el pecado y que permanezcamos en la oscuridad, pero el Señor quiere darnos una vida nueva. Por eso decía que en el camino del reino de Dios no estaremos exentos de dificultades, de tentaciones, de periodos de oscuridad, y necesitamos poderosamente al Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe, quien nos ilumine y quien nos haga perseverar en fe en ese camino que el Señor nos va marcando. El Espíritu Santo nos capacita para vivir esa vida verdadera y plena que Jesús nos regala por su muerte y por su resurrección. Esta vida nueva ya la anunciaron los antiguos profetas siglos antes de que Jesús viniera al mundo.
O sea, Yahvé ya les anunciaba a su pueblo que habría una nueva alianza y una nueva vida para sus hijos. Por ejemplo, en Ezequiel 11, 19, 20 dice: les daré un corazón nuevo y un nuevo espíritu, quitándoles el corazón de piedra y poniéndoles un corazón de carne, para que caminen conforme a mis leyes, guarden mis mandamientos y los pongan en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y en Jeremías 31, 33, Dios nos dice: cuando llegue el tiempo, yo pactaré con Israel otra alianza. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. De nosotros hablaba ya Dios siglos antes de que Jesús viniera al mundo. El Señor quería darnos una nueva alianza que comportaba una nueva vida espiritual. Y por eso vino Jesús al mundo y por eso nos regala el don del Espíritu Santo. Aquí habla de transformar los corazones, de cambiar el corazón de piedra en corazón de carne. Pero el único que puede hacer esta transformación en el corazón del hombre es el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo es el que habita en nuestra alma. Nosotros, como decía antes de los discípulos, podemos tener muy buenas intenciones, pero caemos una y otra vez en nuestro pecado. Y el Espíritu Santo es el que nos fortalece y el que nos va dando la gracia para poder vencer nuestros pecados, para poder vencer las tentaciones. En la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos, ¿no?, de esta transformación que se da en los corazones de las personas. Vamos a hablar de dos ejemplos. Uno sería Nicodemo. De Nicodemo solamente habla en el Evangelio de San Juan, en los otros no dice nada, y Juan lo nombra en 3 ocasiones. Se sabe de él que era un fariseo rico, maestro en Israel y miembro del Sanedrín. Dice que era principal entre los judíos, o sea que dentro de su élite además era de los más reconocidos, era una persona importante, que era sabio, que estaba versado en la ley. Y además dice que reconoce a Jesús como el Mesías. Que si nos damos cuenta, los fariseos eran de los máximos opositores que tuvo Jesús, junto con los jefes de los sacerdotes, y que ellos fueron los que se pusieron de acuerdo para llevar a Jesús a la muerte. Vamos a leer la palabra de Dios donde habla de Nicodemo, una de ellas, y vemos que Nicodemo ha oído hablar a Jesús, ha visto a Jesús y debe haber visto algunos de sus prodigios, de sus milagros, y lo reconoce como el Mesías. Sin embargo, todavía predomina en Nicodemo el hombre viejo. Y entonces, por prestigio y por miedo al que dirán y a la oposición de sus semejantes, él se acerca a Jesús de noche, para que nadie lo vea. Tenía curiosidad y quería conocer a Jesús, pero tenía sus respetos y sus miedos humanos. Nos dice en Juan 3, del 1 al 9. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede ser eso?
sea, Nicodemo no entendía lo que le decía el Señor de nacer de nuevo, porque no conocía al Espíritu Santo. Él había leído las Escrituras, había profundizado en ellas, pero lo del Espíritu Santo todavía se les escapaba incluso a los más versados en la Escritura, en la ley. Más adelante vemos a Nicodemo, cuando ya se acerca la pasión y muerte de Jesús, que ya están maquinando los fariseos y los jefes de los sacerdotes cómo prenderlo para poder matarlo. Y entonces la gente habla de él, lo reconoce, no será este el Mesías, es un gran profeta, y todo esto chirriaba en el corazón de estos fariseos y de estos sacerdotes que sentían rechazo, porque además Jesús había denunciado la doblez de su corazón. Les había llamado sepulcros blanqueados, raza de víboras, o sea, aparentáis una cosa, pero Jesús, que conocía el corazón de los hombres, denunciaba que en su corazón no había bondad, había egoísmo, había avaricia, había muchas cosas, pero no era un corazón que perteneciera a Dios. Si no hubieran podido reconocer que Jesús estaba enviado por Dios, como lo reconoció Nicodemo. Entonces, cuando los fariseos y los jefes de los sacerdotes querían matarlo, Nicodemo, que había ido de noche por miedo a hablar con Jesús, tuvo la valentía de intentar defenderlo. Y les dijo: ¿acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho? Claro, lógicamente los otros se burlaron de él, lo menospreciaron y decían: ¿es que acaso tú también eres de Galileo? ¿Que no sabes que de Galilea no viene ningún profeta ni nada bueno? Y luego el siguiente momento en el que vemos a Nicodemo ya es después de la muerte de Jesús. Nicodemo acompañó a José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesús, que estaba ya muerto en la cruz. O sea, Nicodemo había tenido un encuentro personal con el Señor y eso había ido transformando su corazón y le había ido dando la luz y la fortaleza para poder declararse públicamente como seguidor de Jesús. Aún le faltaba recibir el Espíritu Santo, pero ese encuentro personal con el Señor ya lo había ido transformando y dándole una nueva visión y una nueva vida. Otro ejemplo que vamos a ver es el de Pablo, San Pablo. San Pablo no conoció a Jesús personalmente, no tuvo ese encuentro personal con el Señor. Lo que nos dice la escritura de San Pablo es que era de una familia acomodada de judíos fariseos, de cultura helenística. Por su estatus, además, tenían ciudadanía romana. Nos dice que fue enviado a estudiar a Jerusalén, a la escuela donde estaban los mejores doctores de la ley. Él estudió concretamente con el prestigioso rabino Gamaliel. Era un hombre muy culto y muy bien formado. Estudió teología, filosofía, tenía formación jurídica, mercantil y lingüística. De hecho, se dice que hablaba el griego, el latín, el hebreo y el arameo. Pablo era un hombre con un corazón recto y sincero ante Dios. Era un hombre fiel, era un hombre cumplidor de la ley. Él tenía un gran celo por Dios y estaba comprometido con Dios en su vida y en su corazón. Pero claro, todo lo hacía por el esfuerzo. De hecho, para cumplir todos los preceptos de la ley judía había que esforzarse muchísimo. Y nos habla de que Pablo lo hacía. Y vamos a ver el encuentro de Pablo con Jesús. En Hechos 9, del 1 al 18, nos dice: Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén.
Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres tú, Señor?». Y él respondió: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber, y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión: «Ananías». Respondió él: «Aquí estoy, Señor». Y el Señor le dijo: «Vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión en que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista». Ananías le respondió: «Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le contestó: «Vete, este hombre es para mí un instrumento excepcional, y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y empezó a ver. Se levantó y fue bautizado. Este fue el encuentro de San Pablo con Jesús, cuando San Pablo fue tirado del caballo. Él se esforzaba y hacía las cosas por Dios. Él quería limpiar el pueblo de Israel de aquellos seguidores de lo que ellos consideraban una secta, a la que llamaban el Camino, y a quienes consideraban unos herejes. Y lo hacía de corazón, creyendo que estaba haciendo el bien y que estaba luchando por Dios. Sin embargo, él pensaba y miraba las cosas desde los hombres, no desde los ojos y desde la voluntad de Dios. Por eso vemos que Pablo estaba ciego y tuvo un nuevo nacimiento, que fue su efusión de Espíritu Santo, su Pentecostés personal. Y ahí se les cayeron las escamas y empezó a ver la vida y las cosas desde la visión de Dios. Y eso es lo que el Señor desea darnos a cada uno de nosotros. Una nueva visión, una visión espiritual que nazca desde el corazón, desde la guía de su Espíritu Santo. Los discípulos habían recibido antes que Pablo ya el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ellos tuvieron esa experiencia de plenitud de vida, de una vida nueva que Jesús les había traído. Al recibir el Espíritu Santo, testificaban con gran poder la resurrección de Jesús. Y cuando ellos predicaban la resurrección de Jesús, se manifestaban signos, milagros, prodigios. O sea, se veía palpablemente la presencia de Jesús resucitado entre ellos. Al recibir el Espíritu Santo, ellos hablaban otras lenguas, curaban a los enfermos, resucitaban a los muertos. Ellos daban gracias a Dios en todo momento y en toda ocasión. Nos dice la palabra de Dios que cuando eran encarcelados, en vez de estar tristes, cantaban salmos
y sorprendía a los otros presos y a los guardianes. Cuando ellos eran azotados y perseguidos, daban gracias a Dios. Cuando tenían hambre, alababan a Dios. Y cuando sufrían enfermedades o tribulaciones, permanecían llenos del gozo y de la alegría del Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios que la gracia de Dios les bastaba y que todo lo consideraban basura en comparación con el conocimiento y el amor de Jesús. Vamos a leer el fragmento de cuando la Virgen María y los discípulos, estando en la sala alta, recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y que es lo que vamos a pedir también nosotros a Dios en el día de hoy. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Nosotros pedimos también que el Espíritu Santo venga con poder a nuestras vidas, porque los discípulos quedaron tan llenos del Espíritu de Dios que la gente se sorprendía del cambio que hubo en ellos. Y entonces, viéndolos, les preguntaban: ¿qué tenemos que hacer para tener la misma experiencia que habéis tenido vosotros? Y Pedro, tomando la palabra, les dijo: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, sus hijos y todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. O sea, para cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado y desea regalarnos el don del Espíritu Santo. Y don significa gratuidad. El Señor quiere regalarnos una experiencia del poder y de su amor. De su poder y de su amor que cambie nuestra vida. Pero el Señor no nos obliga. Es solamente si cada uno de nosotros de manera personal quiere y considera que lo necesita. En Apocalipsis 22 nos dice: el que tenga sed que se acerque, y el que quiera que reciba gratuitamente el agua de vida. El agua de vida nos hace criaturas nuevas. Nos hace una renovación profunda y total. El Espíritu Santo hace que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Cuando el Señor nos pide alguna cosa y al principio no deseamos hacer eso o no coincide con lo que nosotros queremos, el Espíritu Santo va actuando en nuestros corazones para llegar a hacer que nuestra voluntad coincida con la voluntad de Dios. Cambia nuestros deseos, nuestros apetitos, nuestros criterios y valores, como decía antes, nuestra manera de ver las cosas, de ver la vida. Porque así ya no somos guiados por los deseos de la carne. El hombre espiritual, el hombre habitado por el Espíritu Santo y transformado por él, solamente desea sus frutos y realizar sus obras. Para el Espíritu Santo es igual lo que hayamos sido o lo que hayamos hecho anteriormente en nuestras vidas. San Pablo le dice a los corintios: Corinto en aquella época era una ciudad próspera y rica y era famosa, pero era precisamente famosa por las depravaciones que se hacían en la ciudad. Allí existía la prostitución sagrada en el templo de Afrodita y había 1000 sucursales por toda la ciudad. Y en esos lugares se cometían los peores pecados. Y era tan famosa que incluso existía en aquel tiempo el verbo corintear, haciendo alusión a las depravaciones y a los pecados graves de las personas.
Pero Pablo le dice a los corintios que se han convertido, pero han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús, en el Espíritu de nuestro Dios. Y eso va también por cada uno de nosotros. Es igual lo que hayamos hecho, es igual los pecados que hayamos cometido, es igual los pecados que todavía como pecadores que somos, como humanos que somos, seguimos cayendo. Pero siempre que nosotros nos arrepintamos y pidamos perdón en el nombre de Jesús, seremos lavados y santificados en su nombre. También les decía Pablo a los corintios, todo lo viejo ha pasado, todo es nuevo, ustedes son una nueva creación en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, enviándonos su Espíritu Santo. Nos capacita para dirigirnos a Dios con toda la confianza, con toda la intimidad y considerarlo nuestro papá. El Espíritu Santo viene para que experimentemos nuestra filiación divina y para que podamos vivir como sus hijos, porque somos herederos del reino de Dios. En Gálatas 4:6 nos dice Pablo, ustedes ahora son hijos. Por esta razón Dios mandó a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre Abba, o sea, papaíto. Con la misma confianza que Jesús se dirigía a Dios Padre, el Espíritu Santo quiere que nos dirijamos nosotros a Él, con toda la confianza, sintiéndonos amados hasta lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu Santo también nos lleva a un encuentro personal con Jesús resucitado, como le sucedió a San Pablo, porque Jesús no vino a condenarnos sino a salvarnos, y desea que lo conozcamos cada vez de una manera más íntima, más personal y más profunda. Él mismo nos dijo, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él dará testimonio de mí y los guiará a la verdad completa. Los apóstoles, aquellas cosas que no habían entendido cuando caminaban con Jesús y de las cosas que Jesús les había dicho, el Espíritu Santo les dio la sabiduría para entenderlas. En Hechos 1:8 nos dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, el Espíritu Santo nos convierte en testigos, como hizo con los apóstoles. Un testigo es aquel que ha tenido una experiencia personal de Jesús resucitado y que vive la vida nueva que Jesús le ha regalado. Nos convierte en personas llenas de fe y de esperanza. Hace que en nosotros rebose la alegría y el gozo del Espíritu Santo. Y no solamente lo percibamos nosotros, sino también aquellos con quien convivimos, aquellos que nos conocen, perciben que ha habido un cambio importante y profundo en nosotros. No puede ser que el Espíritu Santo viva en nuestros corazones solamente como un huésped. Tiene que estar activo. Él tiene que ser el que lleve el guión de nuestra vida, el que tome en nosotros las decisiones que debamos tomar. Él debe ser el centro de nuestros actos y de nuestras motivaciones. Porque el Espíritu Santo nos va a liberar de miedos, de angustias, de ansiedades, de preocupaciones, de tristezas. Y como decía antes, nos va a dar una nueva mirada. Cuentan una anécdota de unas mujeres que fueron a ver a su párroco. Y una así, muy echada para adelante y muy vehemente, le decía, Padre, ¿quiere usted que oremos por usted para que reciba el Espíritu Santo? Y de una forma muy insistente. Y entonces el párroco, ya molesto, le dijo, yo el Espíritu Santo ya lo tengo. Lo recibí el día de mi bautismo. Lo recibí con mi confirmación. Y también lo recibí el día de la ordenación sacerdotal. Entonces la otra mujer
que había permanecido hasta entonces en silencio, le dice: bueno, Padre, ¿quiere que oremos para que se le note que tiene el Espíritu Santo? O sea, no basta que hayamos recibido el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo o que lo recibiéramos el día de nuestra confirmación. El Espíritu Santo tiene que vibrar en nosotros y tenemos que ser testigos de que Jesús resucitado nos ha dado una vida nueva y habita en nuestros corazones a través de él. ¿Cómo podemos hacerlo? Jesús nos da unas directrices. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. O sea, esas son las condiciones. En esa frase tan corta el Señor nos da las pautas. Primero, hay que tener sed. ¿Y qué es tener sed? Tener necesidad del Espíritu Santo y ser conscientes de que nosotros, por nosotros mismos, no podemos alcanzar la plenitud de nuestra vida humana. Segundo paso, ir a Jesús. Ir a Jesús es aceptar a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. Y tener claro y reconocer que Jesús es el Mesías que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Nadie más que Jesús es mi Señor y mi Salvador. El tercer paso que nos da Jesús es que nos invita a beber de su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que brota a raudales de su costado abierto. Ese es el río de agua viva en el que el Señor quiere que saciemos nuestra sed. Esa sed interior que siempre nos genera un vacío hasta que acogemos al Espíritu Santo del Señor, y es el único que puede saciar esa sed. El cuarto paso es creer en la promesa de Jesús. El Mesías pedirá a su Padre el Espíritu Santo que nos va a dar a cada uno. Y nosotros estamos aquí porque reconocemos que Jesús es el Mesías y que nos va a dar el Espíritu Santo prometido por el Padre. Recibir el Espíritu Santo, os daréis cuenta, después de la efusión en los próximos días, que empezáis a tener una nueva visión de Dios, de las cosas de Dios y de las cosas de su Iglesia. Notaréis que os da una fuerza poderosa para poder dar testimonio de Jesús y de lo que Jesús hace en vuestras vidas. Recibir el Espíritu Santo también nos da un profundo sentido comunitario y de compromiso con los hermanos con los que caminamos, con cada uno de ellos. El Espíritu Santo abre nuestros corazones a acoger sus dones y sus frutos. Y también sentiréis que se genera en vosotros una sed por Dios, necesidad de estar con Él, necesidad de leer las Escrituras, amor por las Escrituras y el gusto por la oración. Cuando recibamos el Espíritu Santo, pongámonos en su presencia, dándole gracias y alabándole, con un corazón abierto a acoger el don del Espíritu Santo, sabiendo que el que viene a tu corazón es Dios mismo. Abandónate a Él totalmente, dejando que Él haga en ti lo que quiera, pidiéndole: Señor, que tu Espíritu actúe en mí como tú quieras. Que cada uno esté tranquilo, en paz, sin miedo, sin ansiedades, dejándonos abrazar por Dios para que nos llene de su amor. No estemos distraídos, centrémonos en Jesús nuestro Señor. No estemos pendientes de lo que hace o lo que pasa en el hermano de al lado. Tampoco pensemos que no nos lo merecemos. Está claro que nada que viene de Dios nos lo merecemos, pero todo lo recibimos como un don gratuito por los méritos de Jesús, porque Jesús murió por nosotros, porque fue resucitado por su Padre y glorificado a su derecha.
No le pongamos condiciones a Dios a la hora de recibir el Espíritu Santo. Dejemos que actúe libremente en nosotros, que haga en nosotros lo que quiera, porque Él nos bendecirá haciendo lo que considera mejor para nosotros. Dejémonos sorprender. Pero también quitemos todos los obstáculos que hay en nuestros corazones, los impedimentos que pueda haber. Y uno de los impedimentos es la falta de perdón que pueda haber en nuestros corazones. Ahora vamos a acabar haciendo una oración sobre el perdón. Yo voy a ir diciendo diferentes cosas. Ahora cerramos cada uno los ojos y entonces vamos siguiendo la oración y perdonando o pidiendo perdón. Cada uno de las cosas que yo diga, unas les pueden afectar, otras no, pero lo que no le afecta a uno le puede afectar a otro. Cerramos los ojos. Perdono a mis padres porque no me dieron el amor y la atención que yo necesitaba. Les perdono las veces que me dejaron de lado, las veces que me castigaron injustamente, los golpes y gritos con que me hirieron. Les perdono también su silencio e indiferencia para conmigo. Les perdono por las veces que se pelearon delante de mí, así como por sus incomprensiones o preferencias por alguno de mis hermanos. Ahora cada uno interiormente haga suyas estas palabras. Papá, mamá, yo los perdono de corazón con el mismo perdón de Cristo. Que Dios te bendiga, papá. Que Dios te bendiga, mamá. Yo les doy el abrazo de la paz y la reconciliación, porque ustedes son los mejores padres que yo pude haber tenido. Perdono a mis hermanos por las veces que no me tomaron en cuenta, por haberme dejado de lado en sus juegos y diversiones, porque a mí no me tenían la misma confianza que a sus amigos, por las ocasiones en que se aprovecharon de mí y por las veces en que me acusaron delante de mis padres. Hermano o hermana, yo te perdono de todo corazón con el mismo perdón de Cristo. Que Dios te bendiga, hermano. Yo te doy el abrazo de la paz y la reconciliación porque Dios te escogió para que fueras mi hermano. Perdono también a mis compañeros de escuela por las burlas que hacían de mí y de mi familia. Los perdono completamente. Perdono al compañero que me puso aquel apodo que no me gustaba. Perdono a todos los que se reían y se burlaban de un defecto físico o de mi manera de ser o de mi familia. Compañeros de escuela y de la infancia, los perdono de todo corazón, como Cristo me ha perdonado a mí. Que Dios los bendiga a cada uno en estos momentos. Yo les doy el abrazo de la paz y la reconciliación, especialmente a quien más me ofendió. Perdono a mis profesores y maestros por las veces en que me humillaron delante de mis compañeros, por sus reprensiones o calificaciones injustas, por no haberme apoyado o ayudado, por los complejos que en mí crearon con sus actitudes, haciéndome sentir que no me querían. Los perdono. Maestros y profesores, Cristo a través de mí los perdona de todo el mal que consciente o inconscientemente hicieron en mi vida. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Yo les doy el abrazo de la paz y la reconciliación. Perdono de la misma manera a mis jefes y superiores que no reconocieron lo que yo era y hacía. Les perdono sus favoritismos y arbitrariedades, porque nunca me dieron un cargo de verdadera responsabilidad, por las veces en que fui víctima de sus injusticias. Les perdono el abuso de autoridad que tuvieron conmigo, sus presiones y chantajes. Jefes y superiores, con la autoridad de Cristo, yo los perdono de todo corazón. Que Dios los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Yo les doy el abrazo de la paz y la reconciliación.
Perdono al novio o novia y amigo o amiga que hirieron mi corazón dejándolo lastimado y desconfiado. Perdono a cada uno que piense quién le ha lastimado, que me usó como un mero pasatiempo en su vida. Perdono a esa persona que no supo corresponder con amor a mi amor. Fulanito, fulanita, yo te amo ahora como Cristo me ama, por eso te perdono de todo corazón. Que Dios te bendiga. Yo te doy el abrazo de la paz y la reconciliación. Ahora podemos perdonar a nuestro esposo o esposa, a nuestros abuelos, a nuestros tíos o tutores, a alguna persona de nuestra familia política o parientes cercanos que también nos hayan herido, los presentamos al Señor y los perdonamos en su nombre. Presentamos si ha habido alguna persona que nos ha robado, que nos ha injuriado o difamado. En el nombre de Jesús la perdonamos. Perdonamos a sacerdotes, a monjas y al clero en general si ha habido alguno que nos ha herido profundamente. También puede haber algunas personas que guardan un resentimiento para con Dios por lo que puedan haber pasado en su vida y que no le han perdonado, por ejemplo, la muerte de un ser querido o un defecto físico. Muchos tampoco se han perdonado a sí mismos por alguna falta, un error o algún pecado que han cometido. Yo perdono a todos y a cada uno de los que me han ofendido. En el nombre de Cristo renuncio al odio, al rencor y al resentimiento que exista en mi corazón. De manera especial en estos momentos, perdono a la persona que más me ha ofendido, que más mal me ha hecho. La perdono de todo corazón y para siempre con el mismo perdón que Cristo ha tenido para conmigo. Pienso en esta persona y veo a Cristo junto a ella. Cristo la bendice y la abraza. Yo también la abrazo y le doy el perdón que Cristo ha tenido para conmigo. Y por mi parte yo también pido perdón a quien consciente o inconscientemente he ofendido. Pido perdón a Dios y a los demás, y a mí mismo de cualquier daño o perjuicio. En el nombre de Jesús, perdonamos y pedimos ser perdonados. Gracias, Señor.